galardonado de la generación 2018 de Voces del Deporte Mexicano en la categoría Grandes Maestros. Es miembro del Consejo Consultivo, así como lo es Gaby, como lo es Raúl Orbañanos, quien estuvo la semana pasada con nosotros. Y le mandamos que se enlace el día de hoy con nosotros. Francisco Javier González, tocayo, bienvenido. Tocayo, qué gusto saludarles a ti, a Gaby, a Ron. Feliz de estar con ustedes. ¿Cómo les va? Muy bien, pues ya con esta cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo, y pues precisamente ahora que México es anfitrión, pues lo fue hace 40 años en el Mundial del 86, y tú en 2022 escribiste un libro precisamente, el 86, sobre esta Copa del Mundo, como alguien que retrató, que plasmó a través de un libro esas anécdotas, esas historias de lo que fue la última Copa del Mundo organizada en nuestro país. ¿Qué similitudes y qué diferencias ves con lo que se viene para esta Copa del Mundo, pues organizada en 3 países? Pues, yo creo que las principales son que, salvo la primera, que fue de manera natural, con una solicitud de la candidatura, con mucho tiempo por delante, etcétera, las otras dos han sido, digamos que, peculiares. La del 86, al entrar en emergencia en lugar de Colombia, que era el país que iba a organizar, y con un proyecto que fue muy interesante de cómo los directivos mexicanos hicieron lo necesario para primero convencer a la FIFA de ser uno de los candidatos junto con México y Estados Unidos, y después cómo convencieron a los demás países para que votaran a favor de México y pudiese quedarse con el Mundial del 86. Y ahora en 2026, pues tú sabes, un mundial que bien a bien no sabemos cómo va a resultar, un gran rompecabezas de 104 partidos, 48 equipos. Yo recuerdo bien, y será el pensamiento que mucha gente tiene, de que es un mundial del que tendremos una probadita. Pues yo diría, si México se comporta a la altura, va a ser una probadota, porque puede tener la selección mexicana 5 partidos en casa en la Copa del Mundo, se avanza en primer lugar de su grupo. Yo creo que esas son las diferencias, y también las diferencias de época, ¿no? La gente, los hábitos, las costumbres, la manera de consumir el fútbol, también creo que son distintas, y ese me parece un reto formidable en el 2026, a ver qué resulta de este mundial gigantesco. Francisco Javier González, te saluda Aaron Soriano con mucho gusto. Fíjate que me estaba acordando, Paco, de esta situación. En 2002 estabas estrenando estadio y lo hiciste en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento que construyó Alejandro Burillo. Si no me equivoco las fechas, pues ya de eso hace pues ya un buen de añitos, ¿no? Unos 24 años. Pero pues recordar al Güero Burillo por todo el trabajo que hizo, y en especial en ese Mundial de Corea y Japón, el cual pues bueno, se lo echó al hombro y tomó decisiones fuertes en cuanto a la difusión por donde se iba a transmitir. Sí, tienes razón, Aaron, qué buena memoria, oye, pero yo te pediría que no hagas cuentas de tantos años que han pasado, porque uno se siente un poco mal. La verdad es que sí, estábamos estrenando estadio, lo que se llamó en su momento Estadio W, justamente presentado en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento, con un directivo que construyó muchas cosas, que nosotros 4 las recordamos perfectamente, porque de repente, sabes, lees algunas notas que lógicamente el paso del tiempo hacen recorrerse a páginas interiores en los diarios, o tener menos relevancia digital, de gente que hizo mucho por nuestro deporte, y el Güero Murillo indudablemente que lo fue. Ese mundial de 2002, pues que recordamos a Alejandro Burillo y a Javier Aguirre entrando al rescate de una eliminatoria que estaba complicándose muchísimo, y que posteriormente culmina con una Copa del Mundo en la que tuvimos ese sabor agridulce de tantas otras ocasiones. Tanto el partido contra Italia, por ejemplo, ¿no? Después el triunfo que se obtuvo sobre Ecuador, un buen inicio desde la selección mexicana, y posteriormente, después de ese partido en que Italia pedía el tiempo,
pues ver cómo caímos frente a la selección de Estados Unidos 2-0, que pensamos fue mala suerte, fue casualidad. No, era un anuncio, la verdad es que era un anuncio de lo que iba a venir para muchos años después en las Copas del Mundo y en partidos de eliminatoria. Y hoy, bueno, hoy me parece que después de tanto tiempo encuentro mejor a México que Estados Unidos, a reserva de lo que el Mundial nos vaya a entregar, ¿no? Francisco, qué gusto saludarte, buenas tardes. ¿Cuál sería tu momento mundialista favorito, hablando como periodista y considerando también tu visión de este mundial, donde ya las redes sociales y otras formas de cubrir justamente una Copa del Mundo con una cantidad de países tan elevada va a cambiar radicalmente? Entonces son esas dos preguntas, ¿no? Tu momento mundialista favorito y qué expectativa tienes de lo que será la cobertura de un mundial con otros parámetros. Gaby, qué gusto escucharte. Pues mira, mi momento mundialista, yo creo que igual que el de muchos mexicanos, y yo te voy a contar, y ahí tengo que mezclar la parte personal. El Mundial del 86 fue mi primer mundial ya trabajando en televisión. Y además fue una experiencia muy, muy positiva porque tú te acuerdas muy bien, Gaby. No de eso, pero es muy pequeñita. Yo creo que ni andabas por aquí todavía, pero... No, sí. Bueno, no en los medios, pero sí lo recuerdo muy bien ese mundial. Bueno, hacíamos de todo, Gaby, tú lo sabes bien, reportear, narrar, conducir, ir con los refrescos, hacías de todo, y eso te permitía una liga emocional con los actores, porque no se estilaba lo que hoy es imperativo, que son conferencias de prensa con poco acceso a los actores del balón, a los directivos, a los directores técnicos. Todo está muy medido en ese contacto que tenemos con quienes hacen el deporte. Y en el Mundial del 86 tú entrabas casi a los vestidores, entrabas a los entrenamientos de los equipos, podías hacer entrevistas mano a mano con el que se te antojara, wow, si tenías la paciencia para esperar en la fila, y por lo tanto me parece que ese par de sucesos para mí, el ser mi primer mundial en televisión, que además fue una experiencia muy exitosa para el grupo donde yo trabajaba, y por otro lado, el recuerdo de haber hecho, si no amistad, por lo menos sí charlar con muchos de sus actores, incluyendo a Diego Maradona, incluyendo a Jorge Valdano, incluyendo a la selección de Bélgica, pues sí te generan un gran recuerdo. ¿Cómo vivir el Mundial 2026? Qué buena pregunta y qué complicada respuesta. Yo te diría que con 104 partidos, yo creo que el que se entere de quién va a jugar todos los días va a ser alguien adelantado intelectualmente. Son muchos partidos, son muchas historias de contar y a lo mejor no da tiempo de contar tantas de ellas. Sin embargo, sí me despierta mucho la curiosidad este nuevo consumo. Mira que yo leí el otro día que hoy pues las generaciones más nuevas, las más jóvenes, consumen el fútbol a través de highlights, a través de resúmenes. Y no necesariamente tienen que enterarse de todo lo que pasó en 90 minutos. Por lo tanto, la forma de consumirlo sí me parece que va a ser muy reveladora para lo que venga en el futuro. Pero me gusta más los mundiales vistos con paciencia que en redes sociales, no con resúmenes. Sí, de acuerdo. Oye, Francisco, justamente hablabas de aquel 2002 de Javier Aguirre como uno de los personajes que pues, salvó el barco que estaba naufragando de la selección mexicana. Hoy está por dirigir su tercera Copa del Mundo. ¿Ves a un Javier Aguirre, por un lado, lo ves más maduro? ¿Crees que haya obviamente aprendido de los errores, de lo que tal vez faltó por hacer en 2002 y en 2010? Y la segunda pregunta es, ¿crees que tiene la misma calidad de materia prima que tenía en aquellos dos mundiales como para que México dé este salto de calidad y haga un mundial pues que la afición realmente pueda disfrutar de su selección? Fíjate, yo a Javier Tocayo lo veo respecto a los otros mundiales, sí, mucho más maduro, mucho más torero, ¿no? Sí, siempre fue bueno para capotear la crítica, las preguntas en las conferencias de prensa. Hoy lo veo más todavía. Es un hombre seguro de sí mismo, no le hacía falta dirigir otra Copa del Mundo, claro que lo enorgullece, sin embargo creo que ha sabido manejar muy bien las cosas y ha sabido motivar a un equipo que en la actualidad es fácil ver que los futbolistas cada quien vaya por su lado.
a diferencia, por ejemplo, de aquel Mundial del 86, que en el libro al que hace referencia, que por cierto se está relanzando en la edición original y en la edición de bolsillo también, justo en estos días, se da cuenta de lo que ocurrió durante todo ese año que estuvo junto el equipo mexicano, haciendo un muégano, haciendo verdaderamente una gran unión. Javier Aguirre es muy bueno para eso. Individualmente creo que teníamos figuras más relevantes en las anteriores ocasiones, ¿no? Pero yo creo que lo que demostró la selección contra Bélgica, contra Portugal, en algunos momentos de estos dos partidos amistosos de veras, a un ciento de preparación, creo que nos da una idea de lo que colectivamente puede hacer el equipo mexicano. Y sí lo veo muy agresivo, sí lo veo presionando mucho al rival. Claro que también los adversarios de Central México se van a tirar muy atrás y hay que abrirlos. Pero yo veo una selección, pese a este proceso accidentado, con optimismo de que va a ser un mundial al menos razonable. ¿Qué es al menos razonable? Cuarto o quinto partido siendo anfitriones, para mi gusto. Oye, Francisco, y fíjate que pensando en las figuras, porque todavía no podría yo mencionar muchos, Memo Ochoa sí, Memo Ochoa no, ¿y por qué tenemos ahorita crisis en el arco de la selección mexicana si siempre nos sobraron porteros? Yo te diría, Memo Ochoa, quién sabe, es ni sí ni no. No sé qué voy a decir el Vasco Aguirre, creo que lo ha hecho bien, la experiencia de Memo por empezar en el último instante, pero tiene razón, la portería, mira, algún día entrevistando con Rodolfo Ríos le comentaba, es que los instructores de porteros escasean ya en el fútbol mexicano. En Europa tienes cuerpos técnicos de 14, 15 personas, en México no es el caso, y él decía, es una posición que se ha descuidado. Ahora yo también agregaría, si Memo Ochoa va por su sexta Copa del Mundo, pues a quién le dio chance de jugar, ¿no? Por lo menos a ese nivel. Creo que sí hay un déficit, no únicamente en esa posición, en varias más, que tiene que trabajar el fútbol mexicano, que me parece que con las subs que tiene hoy las selecciones con límite de categoría, creo que empezamos a ver algunas perlas interesantes que inclusive se proyectan al equipo mayor. Pero mira, el jueves que se reúnen los directivos, los dueños del fútbol mexicano, ojalá que alguien les pase un regalito y les recuerde, porque lo saben muy bien, hay que trabajar fuerzas básicas, aunque sea más barato tener un jugador del extranjero y no formarlo, porque muchos se te van quedando en el camino. Pero como es un asunto vocacional, ojalá se convenzan de que la siguiente generación tiene que ser mejor que esta. Pues Francisco, te agradecemos muchísimo por estos minutos para Informe 24 con Voces del Deporte Mexicano, pues nuevamente reconociendo tu trayectoria como uno de los grandes maestros de la crónica deportiva, como parte de nuestro consejo consultivo, y esperemos que pronto se pueda repetir. Ojalá que sí, estoy seguro de ello. Los sigo con frecuencia, les mando un abrazo, son muy generosos conmigo, y aquí estamos, por supuesto, listos para lo que quieran y cuando quieran.